Okay. Sí, ya en breve iniciamos. Estamos. Sí, ya en breve iniciamos. Estamos. Sí, ya en breve iniciamos. Estamos. Un momentico, ya. Bien, shalom, shalom. Shalom, shalom, gracia y paz. Gracia y paz del Eterno para todos y todas. Esta es la segunda parte de el conversatorio entrevista con el doctor Yatensi Bonilla, biblista, exégeta, traductor, especialista en hebreo, griego y arameo, maestro, facilitador, conferencista, y es
alto ejecutivo del seminario universitario Semisud, que ha trascendido fronteras a nivel internacional. Con nosotros está este gran hombre de Dios. Distinguido, salude al público que empieza a conectarse. Hay una gran expectativa en esta transmisión. No, no se está escuchando, distinguido. No, no se escucha. Un momentito. No se está escuchando, distinguido. No, no se escucha. Un momentito. Ahí, quítale el mute. Ahí, ahora sí. Sí. Bueno, un gusto en saludarlo. Gracias por esta invitación a este programa que lo iniciamos hace 8 días sobre temas de ciencias bíblicas. Y realmente fue una tremenda bendición al tener que hablar sobre algo que me apasiona, sobre temas de manuscritos antiguos, formación del texto bíblico, algunas estructuras que tienen que ver con exégesis, y algo que siempre está, no digamos que contradice, siempre es opuesto a lo que dice el fundamentalismo o la tradición. Entonces, un gusto en saludarlo y gracias, doctor Paulino, por esta invitación. Bien, bien, creo que ya el sonido está bueno. Ustedes saben que estamos en vivo y bendecimos la vida del doctor Yatensi Bonilla. Bien, creo que ya el sonido está bueno. Ustedes saben que estamos en vivo y bendecimos la vida del doctor Yatensi Bonilla. Bien, creo que ya el sonido está bueno. Ustedes saben que estamos en vivo y bendecimos la vida del doctor Yatensi Bonilla. Bien, creo que ya el sonido está bueno. Está haciendo... Estamos en vivo y bendecimos la vida del doctor Yatensi Bonilla. Okay. Creo que ahí está bien, está perfecto. Ya el audio se quitó el feedback. Bien. Distinguido doctor, vamos a iniciar, después de saludar a nuestro público, con la primera pregunta. Y fue la pregunta que quedó en el tapete, en el tope. Usted puede, por lo menos, presentarnos 3 tópicos de lo que va a ser la nueva edición de su libro de Jesús y el cristianismo, o Cristo y el cristianismo, 2 grandes enemigos. ¿A qué usted se refiere, siendo que usted procede de un extracto, al igual que yo, netamente cristiano, evangélico, pentecostal? ¿A qué se debe este título de que Jesús y el cristianismo, en su nueva edición que usted está preparando, que Jesús y el cristianismo son 2 grandes enemigos? Usted puede presentar por lo menos 3 o más tópicos de por qué usted afirma que Jesús y el cristianismo son 2 grandes enemigos. Sí, sí. El primer tópico es ver la cristología bastante opuesta entre la concepción de la iglesia primitiva o el Cristo real presentado por los evangelios frente al Cristo creado, construido dogmáticamente, teológicamente por la iglesia medieval en adelante, a través de los concilios. Doctor,
un momentico, espérese, perdón que lo interrumpa. Usted acaba de decir que existe un Jesús histórico y un Jesús construido. Oiga, eso es terrible. Construido por la iglesia medieval. Entonces usted tiene, yo lo voy a dejar que siga, porque hay que aclarar a cuál Jesús es que el cristianismo sigue, la iglesia cristiana evangélica sigue, porque me está diciendo de forma indirecta que existe un Jesús histórico, pero que hay uno que fue construido teológicamente, y oiga por quién, por la época medieval. Aclare eso y continúe, lo voy a dejar que hable, por favor. Sí, cuando uno revisa los evangelios, uno ve un Jesús diferente como se está presentando en los concilios y a partir de Nicea, hacia el año 325 y con todos los concilios subsiguientes como realmente es un Cristo no tan dogmático, no tan severo, es un Cristo con un pensamiento liberador, donde presenta una ética liberadora. Y uno revisa otros manuscritos circundantes a la iglesia primitiva y coincide con lo mismo. E inclusive me topé con una sorpresa cuando revisé el Evangelio gnóstico de Tomás, donde presenta más de 300 proverbios dichos de Jesús que realmente reflejan lo que Jesús pensaba. Para mí es un evangelio muy desafiante. Ahora, pero la cristología a partir de Nicea, por motivo de Atanasio, la lucha contra Arrio, ya Nicea en el año 325 empieza a construir una cristología para debatir contra las herejías. Y porque ya habían muchas amenazas contra la figura de Jesucristo. Mucho más dogmática, sagrada, aristotélica, usando la metafísica, y empiezan a sacar un lenguaje como la unión hipostática, esencia. Entonces, esas construcciones teológicas sobre Cristo se fue enriqueciendo, fue tomando más peso con el transcurrir de las épocas, de los siglos, y en base también a lo que la iglesia representaba. Aquí hay algo que quiero señalar, doctor Paulino. La construcción teológica, doctrinal, dogmática sobre el Cristo también reflejaba el sistema político, cultural, filosófico de la iglesia medieval. La iglesia medieval en Occidente era extremadamente cristiana, católica, romana, sobre todo en Occidente. Mantenía un cristianismo muy ortodoxo, romano, y ese cristianismo lo mantenían los grupos de poder. Todo el feudalismo, todas las monarquías, todas las familias de los reyes, los nobles, representaban esa cristología. Entonces, Cristo se fue relacionando con el poder político de una iglesia que tenía el poder, porque la iglesia católica era un país, y eso lo vemos ahora, el Vaticano es un país, tiene una soberanía, aunque sea uno de los países más pequeños del mundo. Entonces, la cristología se fue construyendo en base a una institucionalidad de la iglesia, en base a la economía, al poder político, económico, y tenemos como resultado un Cristo de la gloria, un Cristo poderoso, un Cristo sagrado, pero ese es muy diferente al Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia iba en contra del poder, entonces eso es lo que habla el libro, con mucho fundamento histórico, mucho fundamento exegético. Mejor dicho, es un libro que los invito a que lo lean. Y está en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon perfectamente. Sí, pero ¿en qué usted se basa para decir que Jesús y el cristianismo actual son enemigos? Por lo menos enfoquen 3 puntos. 3, si puede. Primero,
la concepción hipostática. La unión hipostática que nació en el Concilio de Nicea 3025, que cuando Cristo estaba en la tierra mantuvo la parte divina y la parte humana. Esa es una teología sagrada para todas las iglesias. Pero cuando uno va a hacer una exégesis de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 al 11, no da a entender eso. Filipenses está diciendo, observen el versículo 5, dice, él, o sea, Pablo está dando una exhortación a que sigan el modelo ético de Cristo, que sigan el ejemplo de Cristo. Esa es la carta de Filipenses. Y en el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses dice Pablo, tengan este mismo sentir. Oye, interesante. ¿Que tuvo quién? Entra el versículo 6. Que tuvo Cristo y dice, él existiendo en esencia divina. Yo ahí discrepo con la Reina Valera. La Reina Valera usa la palabra en forma. Él existiendo en forma de Dios. No, la palabra que se usa en griego es morfe. Y morfe traduce naturaleza, esencia. Entonces, en una traducción mucho más correcta sería Cristo existiendo en naturaleza divina. No se aferró a su condición de Dios a que aferrarse, sino que se despojó. Al decir despojarse, usa el verbo keno. Había la palabra kenosis. ¿Qué significa keno? Keno significa invalidarse, vaciarse. Se despojó para tomar morfé, para tomar esencia humana. Lo que Pablo está diciendo, y muchos dicen que ese himno no fue de Pablo, fue un himno que se fue construyendo en la iglesia más vieja, la más naciente, la iglesia que estaba cercana a los hechos históricos de Jesús. Está diciendo, bueno, después lo adoptó Pablo en Filipenses, pero está diciendo en ese himno cristológico que Cristo fue Dios y por amor dejó de ser Dios para ser totalmente humano. Y aquí entra una pregunta, ¿cómo puedo dejar de ser Dios para ser humano? Ese es un misterio de la salvación. Ya estamos caminando en el ala del misterio. Ahora, la iglesia medieval, la iglesia de los reyes, de los feudalistas, de los condes, de los príncipes, le molestaba el hecho de que Cristo perdiera el poder divino para ser totalmente humano, porque eso no iba acorde con las familias nobles cristianas de toda la iglesia medieval, porque el cristianismo medieval lo sustentaron los grupos de poder. Entonces, ahí se fue cocinando más que Cristo en tierra fue Dios y fue hombre. Pero el himno dice, no, momentito, Cristo no jugó a ser Dios en la tierra. Ahí está la grandeza perfecta del sacrificio. Cristo tomó en serio la humanidad y tomó tan en serio la humanidad que se vació de lo divino, dejó lo divino anulado arriba y vino como soldadito raso, como yo soy que humano, no tengo ningún poder. El único poder que tengo es que me sustente mi padre. Aquí, ahorita yo dependo de mi papá Dios, de mi padre. O sea que la iglesia primitiva está diciendo que Cristo dejó de ser Dios para ser humano. Y aquí entra una pregunta que no quiero que me la haga porque no tengo respuesta. ¿Cómo pudo Cristo dejar de ser Dios para ser humano? Yo no lo sé. Pero eso es lo que dice el himno. Pero el cristianismo institucional dice, no, unión hipostática, 100% humano y 100% divino. Eso lo dice la doctrina, pero el texto dice lo contrario. Y sabe que me quedo con la Biblia, porque la Biblia está resaltando el perfecto sacrificio de Dios. Dije perfecto sacrificio de Dios para que nosotros sigamos ese perfecto ejemplo. ¿Cómo Dios? Porque para mí hubiera sido una payasada, discúlpeme, doctor Paulino, que él venga con los poderes divinos a la tierra a decir, soy Superman. Y cada vez que me enseñan la unidad hipostática me acuerdo de las películas de Superman. Viene Superman, por encima, ese es el ídolo americano, viene Superman por encima de los humanos. Bueno, me disfrazo de un periodista, pero si las cosas me van mal, saco la capa de Superman. O sea, nunca sufro. Y guardo las apariencias de un hombre sencillo. No, son así, no, Cristo no vino a jugar ni a hacer una payasada. Cristo, por amor a nosotros, se sacrificó perfectamente. Dejó lo divino arriba y vino aquí con
como si fuera un humano perfecto, vulnerable al llanto, a la muerte, al sufrimiento, al dolor, al enojo. Eso hace más grande el sacrificio de Cristo. Entonces, esa es la cristología que palpita en la Biblia. Un Cristo que no vino a fingir como vino acá, sino que vino totalmente humano. Cuidado, no estoy diciendo que nunca fue Dios. Ese ya es un discurso de la iglesia histórica liberal. No, yo estoy diciendo que sí fue Dios. Esa fue su identidad, pero fue tan grande por amor a nosotros que renunció a su privilegio divino y vino aquí con privilegio humano, totalmente humano. Esas son una de las grandes diferencias. O sea que muchas veces la iglesia actual del siglo XXI deshumaniza a Jesús y lo vuelve más divino que humano. Entonces se pierde el mensaje central de lo que es la cristología. ¿A eso usted se refiere? Sí. Y aquí hay otro problema. Un segundo aspecto, ya que me tocó tres. Segundo, que es un efecto dominó, consecuencia de la causa. Aquí hay un problema más grave, Paulino. Mire, sobre la adoración. El Cristo de la iglesia, Cristo que tenemos un enemigo, el Cristo de la iglesia, el Cristo institucional, nos enseñan a adorar a un Cristo de poder. A nosotros los humanos nos encanta el poder y nos gusta adorar al que tenga más poder. Y como Cristo es poder, lo adoramos en su poder. Por ahí no va la cosa. Si uno revisa brillantemente las escrituras neotestamentarias, y eso me encanta revisar Apocalipsis, que hay una escena de adoración al Cordero degollado. Si uno revisa Apocalipsis 4 y 5, que hay un culto en el cielo de los 24 ancianos con los 4 seres vivientes. Esos personajes están adorando a un Cordero degollado, sacrificado. Saquemos la esencia. ¿Qué significa esto? La Biblia nos enseña a adorar al Cristo que se humilló, no el Cristo exaltado. O sea, Cristo quiere que lo adoremos en el sacrificio, porque el motivo se le está yendo se le va la voz. se ha adorado en el dolor, cuando se rebajó, en el esfuerzo, en la empatía. Porque cuando uno adora a un Cristo humillado, un Cristo sacrificado, es cuando uno aprende a valorar el sacrificio de Dios en Cristo. Sí, es cuando uno aprende a querer ser como Cristo, es cuando uno aprende a ser empático. Yo cuando voy a la iglesia, yo quiero adorar a un Cristo que esté cerca de mí. No quiero el poder, no quiero, ¿por qué fue a adorar al poderoso rey? No, yo quiero, ¿sabe dónde se hizo Dios más grande? No tanto en su gloria. ¿Sabe dónde para mí Dios es más grande? Cuando se hizo humano. Eso para mí es grande, porque al hacerse humano mostró el poder y la voluntad de perfeccionarme en el sacrificio del amor ágape, porque el ágape es dejar de ser yo para que el otro sea, o sea, es dejar de ser yo para que el otro crezca. Pero Cristo dejó de ser Dios para que yo tuviera la estatura de él y él se rebaja. Entonces, cuando yo voy al culto y adoro, yo veo el poder de Dios cuando él tuvo la grandeza y el dolor de dejar su comodidad, su perfección, y se hizo como yo. Es donde yo veo más grande a Dios en el sacrificio de Cristo, en el dolor. Porque contemplar a Dios en su poder no tiene ningún chiste. Y también, ¿sabes dónde veo más grande a Dios? Cuando Dios elevó al hombre y lo hizo heredero del reino. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ser más inteligente cuando vamos al culto. Y a veces pensamos que el culto es darle autoestima a Dios, porque a Dios hay que aplaudirlo, porque Dios necesita que yo le aplauda, y si Dios no lo aplaudo se enoja. Es como que presentamos a un Cristo con un problema de baja autoestima. Yo tengo que decirle que Él es grande. Y aquí usamos la antropología de la cucaracha. Entre más me siento cucaracha, más grande hago Dios. Oh, Dios no tiene problema de autoestima. Dios no está exigiendo que yo lo esté aplaudiendo. Dios quiere que yo sea gente. Dios quiere que la grandeza de Él se fundamenta en mi grandeza, en mi autoestima, en mi sanidad espiritual, y que yo crezca como persona. Cuando yo crezco como persona, le estoy dando gloria a Dios. Entonces, hay cosas que hay que cambiar. Wow.
Eso que usted está afirmando e impartiendo es tan poderoso que me estoy recordando que en Juan, el Evangelio según San Juan, nos dice en la conversación, en la perícopa de la conversación de Jesús y la samaritana, que él busca no adoración, él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, él busca personas con el espíritu correcto para que adoren a Dios. Pero ahora el problema de la posmodernidad es que la gente se enamora, oiga esto, de la adoración y de los adoradores. La gente se enamora del escenario. Y eso, claro, no quitamos que eso atrae, que eso tiene un magnetismo. Entonces se pierde la esencia real de la adoración. ¿Por qué? Porque la gente adora con un espíritu incorrecto, tergiversado, deformado, por falta de conocimiento, por falta de información y porque no se educa al pueblo en cómo se debe adorar. Bien, vamos. Doctor Paulino, ¿puede Sí. hacer un comentario? Usted citó un texto que me gusta. Juan 4, el relato de Jesús con la mujer samaritana, un comentario ahí. En el griego hay dos términos para adorar, ¿sí? Y voy a seguir la jugada, usted me picó la lengua. Un término es la palabra, el verbo latreuo. De latreuo viene la palabra liturgia, al latín y al español, de latreuo. Latreuo significa adorar, es una forma de mostrar el amor a Dios en una adoración cultural, litúrgica, divina liturgia de latreuo. ¿Y qué es liturgia o qué es latreuo? Un conjunto de símbolos culturales y litúrgicos que muestran una adoración a Dios, ya sea antiguamente con un sacrificio, de la iglesia primitiva con la Santa Cena, adoramos a Dios con el templo, de poner de rodillas, con alabanzas, con canciones, con música de adoración, de no tocar tanta la batería y pongo una carita de yo no fui, alzo la mano, eso es adoración. Y la adoración latreuo también exige un lugar físico y un altar para adorar. Entonces, cuando uno revisa exegéticamente el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, Cristo está desbaratando la teología de la adoración del Antiguo Testamento. Uy. Lo está desbaratando y está innovando otra teología de adoración que eso le costó la vida a Jesús. Y es bueno ir a las lenguas originales porque es ver la película a colores. Ahora, es interesante que la mujer samaritana está a la defensiva, está criticando que los judíos adoraban a Dios en el templo de Jerusalén, pero ella quiere decir que antiguamente los ancestros adoraban a Dios en el monte donde se dio la ley, en el Sinaí. Correcto. Entonces ella está diciendo, no, el lugar de adoración, el culto, el altar debe estar en la montaña, no en el Jerusalén. Pero Jesús dijo, no, eso no sirve. Eso es lo que quiere decir, mira, ni en el templo, no. Porque va a haber el momento que a Dios no se le va a adorar litúrgicamente ni culturalmente, sino en espíritu y en verdad. Pero cuando dice, habrá el tiempo que se va a adorar a Dios en espíritu y de verdad, el verbo que se usa es otro. Ya no es latreuo, se usa el proscuneo. Y si uno hace una investigación exegética de proscuneo, proscuneo viene de dos raíces, de dos sintagmas. De pros, que es una preposición que significa intimidad, esa preposición en el griego ático significaba igualdad. Eso lo vemos en Juan 1.1, Juan 1.2, en el prólogo, donde dice, en el principio estaba la palabra y la palabra era Dios. Cuando dice, y la palabra estaba junto a Dios o con Dios, que se usa el pros, dando a entender que la palabra que es Cristo es igual a Dios, significa igualdad. Entonces, pros significa intimidad, igualdad, cuneo a Dios, al Señor. Entonces, proscuneo significa que es una adoración que ya no se fundamenta en un culto, en un altar, en un templo, en un oficio religioso, en unas 4 canciones, sino que la nueva adoración, según Jesús, es un encuentro íntimo con Dios en mi corazón que va transformando mi carácter, mi vida. Esa es adoración. Y cuando dice
en espíritu y en verdad. En espíritu significa de corazón a corazón. Es una adoración no con símbolos religiosos ni con culto, sino de tú a tú. Y segundo, en verdad, que significa ética, porque la verdad para los griegos era la coherencia entre la mente y la realidad. Entonces, en ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, Jesús pateó el concepto de adoración del Antiguo Testamento y dijo: la nueva adoración conmigo ya no es tanto con altares, es una adoración íntima, interna, donde la persona que adora cambia su identidad y vive la verdad, porque lo que está, el motivo de adoración que es a Dios, le obliga a cambiar su carácter. Wow. Mire, eso es lo que las iglesias no entienden. Gastan miles de dólares alimentando cantantes y nos han hecho creer algo que yo me río. Nos han hecho creer, y eso no está en la Biblia, que dice, bueno, vamos a adorar a Dios. Cuando dice el salmista o el cantante, vamos a adorar a Dios, las baterías dejan de sonar y la gente cambia de fisionomía y pone una carita de yo no fui, hacen la mano y ponen 3 canciones de un salmista lenta. Estamos adorando a Dios. Oye, pero ¿quién dijo que adoración es una forma? Son 4 minutos. Hay cosas que están mal. Ahora sí, Miguel tiene razón. Cristo y el cristianismo son 2 grandes enemigos. Y a muerte. Dios mío. Aquí tengo que entrar, no iba a entrar en eso, pero usted empezó a matar vacas. Oiga bien, vamos con lo primero que usted acaba de decir. Usted está diciendo, porque hay una moda de una línea radical extremista donde dicen que hay que subir a la montaña o hay que subir al monte para buscar la presencia. Y usted acaba de decir que Jesús en la perícopa de la Samaritana rompe con esa liturgia antiguo testamentaria. Y hay una serie de personajes, ministros, evangelistas, etcétera, etcétera, que ellos van al monte a buscar la presencia. Ellos dicen que allá se consigue la unción, que allá arriba se consigue el poder. Y eso no encaja con lo que usted afirma de romper con la liturgia de adoración antiguo testamentario. También acaba de decir que la forma de que para adorar la canción tiene que ser lenta, sublime, en una formativa totalmente humana que estereotipa. O sea, la gente tiene una mentalidad estereotipada de lo que es la unción, la gloria, el poder y la adoración. ¿Qué usted puede decirnos de eso? Para añadirle a lo que usted acaba de afirmar. O sea, no hay que subir a monte. El tipo de adoración que se hace actualmente está totalmente desconectado de la adoración bíblica, escritural, neotestamentaria. ¿Qué usted tiene que añadir a eso? Estamos empezando suave. Mire, doctor Paulino, a veces el cristianismo que profesamos es un cristianismo sin sentido y vacío, fundamentado más por ritos religiosos y por cierta cultura pseudocristiana de cómo adorar. Y eso es producto de no revisar bien las escrituras. Cristo es el más grande liberal de todas las épocas. Por eso lo mataron y por eso el Sanedrín tenía que mandarlo a matar. Porque Cristo les dañó la fiesta, le dañó la teología del Antiguo Testamento sobre sacrificio, adoración, oración, liturgia, todo eso lo tiró. Bueno, no lo votó, sino que lo reformó sustancialmente. La ley la reformó, eso le costó la vida. Entonces Cristo estaba cansado de un ritualismo, de un judaísmo, de una religiosidad sin compromiso y sin cambios en la esencia humana. Porque el fariseo eran grandes maestros de cumplir con la ley. Hacían la ley, oraban, rezaban, iban a los sacrificios, sacrificaban, pero la esencia de su vida no cambiaba. Entonces, Cristo inclusive citó mucho a Isaías, porque si Isaías habla de un nuevo ayuno, ya también Isaías criticó el ayuno antiguo, que dejar de comer, que rozarse de ceniza. Y ya para Isaías el nuevo ayuno es dejar de pecar, ayudar a los necesitados.
cuando yo me sacrifico de algo por ayudar a alguien, me estoy ayunando. Entonces, ya Isaías nos introduce una nueva religión y Cristo sigue, y Santiago lo dice en forma palpable en la carta de Santiago. Entonces, Cristo lo que plantea no es tanto una religión de ritos, sino un estilo de vida. Ese fue el aporte de Cristo. Más, Cristo tampoco está negando el valor del rito. Cuando seamos humanos, sí importa tener símbolos litúrgicos, sí importante congregarnos, sí, pero no es la esencia. Sí es importante tomar Santa Cena, pero no es la esencia. Sí es importante cantar cánticos, pero no es la esencia. Para Cristo la esencia es que el cristianismo me ayude a cambiar mis bases, mi forma de ver la vida, mi cosmovisión. Que el cristianismo es vivir la vida con el sello de Cristo, tener el carácter de Cristo. Ya los símbolos religiosos ya es algo colateral, es algo que es bueno, sí, pero no es la esencia. Entonces, Cristo nos enseña que la adoración nace desde adentro. Cuando yo aprendo a vivir la vida, aprendo a contagiar cambio, aprendo a valorar la vida de Cristo en mi vida, aprendo a ser solidario, a ser amable y aprendo a ir cambiando poco a poco, porque nunca voy a dejar de ser imperfecto, eso me acompaña hasta la sepultura, pero sí puedo ir avanzando escalón por escalón durante toda mi vida. Entonces, el cristianismo no es una religión en sí, es un estilo de vida, es una filosofía, es una cosmovisión que me da vida. Tremendo, tremendo. O sea, usted está diciendo, claro, tanto usted como yo crecimos con la doctrina o dogma que sabemos que fue creado por 3 personajes, de que la llenura del Espíritu Santo era el hablar en lenguas o la evidencia inicial. Y cuando se hizo ese dogma, no se tomó en cuenta el carácter, lo que es la madurez de la persona, lo que es el fruto del Espíritu, lo que es la práctica de la vida diaria del fruto del Espíritu en un creyente. Y nosotros, que venimos desde la década del 60, llegamos a ver gente haciendo papeles, teatro, pantalla, pantomima, drama, de que estaban llenos del Espíritu Santo. Incluso, oiga esto que voy a decir, no sé cómo va a caer en algunos estratos. Conozco ministros que para que le dieran las credenciales de tal organización, llegaron a fingir frente al comité ejecutivo de tal o X concilio, hicieron un fingimiento de lenguas mecánicas, lenguas inventadas, lenguas jerigonzas, porque faltaba ese punto para ellos poderle dar las credenciales. Y ellos mismos, claro, luego, tiempo después, confesaron que tuvieron que fingir e inventarse las lenguas para que le dieran unas credenciales de ministro ordenado, de ministro licenciado, de obrero exhortador, etcétera, etcétera. De modo que hay que revisar esa doctrina porque choca lo que se acaba de afirmar bíblicamente, escrituralmente, neotestamentariamente, con lo que es el carácter maduro del fruto del Espíritu practicado diariamente, con lo que se puso por escrito de que la llenura del Espíritu era la evidencia, o el hablar en lenguas era la evidencia inicial de estar lleno del Espíritu Santo. Bien. Doctor Paulino, usted me está diciendo cosas que me pica la lengua otra vez. ¿Otra vez? Ah, bueno. Me la picó de nuevo. Ya como me la picó con la mujer samaritana, usted me acaba de picar con la hablar en lengua. Permítame uno, como dijo el borrachito, permíteme unas palabritas y ¡prum! Se cayó. Está bien, yo iba a pasar al tema de la escatología, Apocalipsis y bueno, pero sí, dele, vamos, siga para adelante. Mire, en Hechos 2:4, yendo al grano, donde dice, cuando recibieron el Pentecostés, el Espíritu Santo, fueron llenos, bautizados, dice, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba para que hablase. En ese versículo 4 hay 2 verbos diferentes para hablar en lengua, 2 verbos diferentes. O sea, espérense, que hay 2 verbos diferentes en ese pasaje para hablar en lengua. Sí. Atención. Cuando dice,
Vamos a tratar de ir a citar la Reina Valera en forma literal. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Cuando dice, y empezaron a hablar, se usa el verbo, está el verbo definitivo, la leín, que es la leo. Entonces cuando dice, y empezaron a hablar, el verbo hablar es la leo, que significa hablar guturalmente. O sea, que sí, hubo intento de gesticular palabras. Pero después el verbo cambia. ¿Dónde cambia? Cuando dice, y empezaron a hablar en otra lengua, la leí. Según el Espíritu daba para que hablasen. Cuando dice, según el Espíritu daba para que hablasen, ya no es el mismo verbo, la leo. Ya se usa otro verbo que se llama apostegomai. Este verbo apostegomai solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo te dice una cosa como esa? Explícalo, por favor. Sí, 2 veces. Aparece en Hechos 2:4 y en Hechos 26:25. Y el verbo apostegomai tiene toda una historia en los oráculos griegos. Significa hablar bajo inspiración divina. O sea, para los antiguos griegos, cuando un seguidor a un dios amaba a ese dios, imitaba a ese dios, su conducta era como ese dios. Si alguien seguía al dios a Zeus, se comportaba como Zeus. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ese verbo fue cristianizado solamente por Lucas y aparece en Hechos. Entonces, lo que quiere decir es, empezaron a hablar, empezaron a gesticular palabras. Pero cuando empezaron ya a vivir, el hablar en lengua ya no es la leo. Empezaron a hablar bajo santidad. O sea, que el hablar en lengua hablaban en conducta, en obras, en práctica. O sea, que la mejor evidencia del bautismo del Espíritu Santo no es tanto hablar, sino hablar con hechos, hablar en santidad y con testimonio. Wow. Porque si literalizamos esto, como lo ha hecho varias iglesias pentecostales, que la evidencia inicial del bautismo es el hablar en lengua, entonces estamos descalificando a los mudos. Hay mudos. O sea, esto quiere decir que los mudos no son pentecostales. O sea, ay, padre. O sea, que los mudos no tienen forma de evidenciar el dogma o la doctrina de que la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua. O sea, los mudos se los llevó quien lo trajo. Oiga, aclaré eso otra vez. Vuelve y repita, dele para atrás y haga una explicación amplia de ese punto, porque de ahí vamos a pasar a otro punto. O sea, usted también me está apoyando porque tenemos que tocar otro punto. Aclare eso de los mudos. Mire, a veces nosotros violamos los derechos humanos inconscientemente cuando hacemos dogmas doctrinales que van en contra de los derechos humanos. Al decir que la única evidencia del bautismo es hablar en lenguas, entonces quiere decir, descalificamos que un mudo jamás podrá ser bautizado por el Espíritu. Y un mudo nunca puede ser pentecostal, porque un mudo nunca va a poder hablar en lenguas, porque es mudo. Entonces, y eso sería hacer asesión de personas, sería grave. Entonces, no es eso. El hablar en lengua con el verbo apostegomai significa que la mejor evidencia es hablar en santidad, porque para los griegos había muchas formas de hablar. Habían 7 verbos que significaba hablar. Uno de ellos era la leo, era hablar con palabras. Otro era hablar con homologio, con testimonio. Otro con el martirio. Entonces, otro era hablar con la experiencia. O sea que los griegos, como eran filósofos, para ellos no se reducía el hablar, el lenguaje solamente la palabra. También había otra forma de expresar un hablar, que era con actos, que era con testimonio. Entonces, ese verbo que dice, y empezaron a hablar, y el Espíritu daba para que hablasen, quiere decir que ellos hablaban, mostraron el bautismo con obras, con un carácter cristiano, lo que usted dijo al comienzo, con frutos. Eso significa exegéticamente hablar en lengua. O sea que sí estoy de acuerdo que la mejor evidencia de un bautismo es una vida consagrada a Dios. Eso es todo, aunque sea mudo. Bueno, usted aquí me hace hacerle una pregunta que no estaba en la agenda. Usted sabe que en el medio que nos movemos se habla mucho de la confesión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, será salvo. Okay. Y usted acaba de tocar que los mudos no pueden hablar en lenguas, lo cual es, oiga esto, médicamente, científicamente y prácticamente real y cierto. Eso es irrefutable. ¿Cómo podemos nosotros entender el verbo confesar, usted como biblista y exégeta? Porque hay gente que dice, tiene que confesar con la boca. Entonces los mudos, hay gente que no habla. Hay gente que lo que hace es que murmutea. Incluso se les olvida, como no tienen el conocimiento de lo que es la neurolingüística, de cómo trabaja el cerebro. Ellos toman ese texto literal, al garrote, al pelo, para decir, es necesario confesar. ¿Usted pudiera aclarar eso? Y estamos suaves todavía. Voy a poner dos ejemplos bíblicos paralelos. Romanos 10:9, que es el que dice, si confesares con tu boca y creí en tu corazón que Cristo es su Salvador, Santo muerto, ya serás salvo. Se usa de Romanos 10:9. Pero le pongo, hay otro texto de gente que confesaron con la boca y se condenaron. ¿Cuál? ¿Sí? Mateo 7. Mateo 7, versículo 21 y 22. ¿Qué dice Mateo 7, 21? Al final del sermón de la ética de Cristo dice, no todo el que diga o el que confiese, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, más que confesar, es el que hace la voluntad de mi Padre. Y Cristo explica, miren lo que dice, porque en aquel día me dirán, y ahí entran los ministros con credencial, y en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y parece que hubo un milagro. En tu nombre expulsamos demonios. Parece que los demonios salieron. En tu nombre profetizamos. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Que ellos están reclamando el cielo porque sacaron demonios y hicieron milagros. Pues los que son pastores, los ordenados, los que se sienten en el ministerio, esos son los que hacen eso. Y sabe, ellos esperaban irse al cielo. ¿Sabe qué Cristo que les dijo? Nunca os conocí a cero de maldad. O sea, esa gente que Cristo mandó al infierno, sí confesó con la boca, pero se condenaron. Entonces, pero en Romanos 10:9 dice lo contrario, si confesares con tu boca. Ahora sí vamos al desenlace. Lo que pasa es que el confesar o el hablar, no todo el que diga o el que confiese, Señor, Señor, se usa otro verbo diferente que el que está en Romanos 10:9. En Romanos, en Mateo 7, 21, 22 está el verbo lego, que también se traduce confesar con boca. El lego es el que está usando en Mateo 10:9 que dice, no todo el que confiese o el que diga, Señor, Señor, porque el hecho de decir Señor, Señor, era para salvación supuestamente, porque estaba confesando el señorío de Cristo. Entonces, dice Jesús, no todo el que diga o el que confiese Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga o yo la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué está diciendo? El verbo que se está usando en Mateo es el verbo de solamente gesticular palabras, confesar con la boca. Pero el verbo que usa Pablo en Romanos 19 es homologueo, viene de monogenes, de unigénito, que significa confesar con su vida a Cristo por dentro. O sea, que Pablo está diciendo todo. Y la palabra boca que se usa ahí en Romanos 19 es en griego estoma. Y de ahí viene la palabra en latín y en español estómago, porque para los griegos la boca, estómago, no era solamente esto, miren, lo que yo muevo, sino que para ellos la boca nacía desde adentro, y era algo que nacía desde adentro y terminaba aquí. Entonces cuando dice Pablo, si confesares con tu boca, o sea, si confiesas a Cristo en las entrañas, lo viva adentro, será salvo. Entonces, el verbo que usa Pablo es diferente al que usa Mateo, diferente. Porque Mateo está hablando de un confesar con puras palabras, sin obras. En cambio, Romanos está usando el verbo homologueo, que viene en la raíz de monogenes de Jesucristo, que quiere decir, si confesa, si vive a Cristo por dentro y lo exterioriza, será salvo. ¿Ve la diferencia? O sea que también los mudos se salvan, porque ellos confían a Cristo no con palabras, porque no pueden hablar, sino con un testimonio de vida. Wow, tremendo. Mire, maravilloso. Ahora sí entiende mi libro, Cristo y Cristianos son dos grandes enemigos, porque nosotros hemos reducido un cristianismo light, desabrido, con puro liturgia, con puras palabras,
con puro show, espectáculo. Pero el ¿Cómo? texto de la Palabra Biblia- show. Espérese. Usted dijo palabra show y espectáculo. ¿Sí? Pero eso, a eso es lo que le llaman poder, gloria y unción. Ah, no, eso lo podemos mantener esa mentira aquí, pero que ya cuando nos muramos nos vamos a llevar Mentira. sorpresa. O sea, usted está diciendo, ay, Dios mío. O sea, usted está diciendo que ese show, que ese espectáculo, que esa pantalla, esa pantomima, eso es una mentira. Bueno, yo no puedo juzgar el corazón de la gente, no puedo juzgar, no me puedo meter, no. Sí. Porque hay gente que vive esas expresiones de fe con profundidad y respeto, no me refiero a todo, pero sí se está tejiendo más, dándole más énfasis a esas expresiones que a la esencia misma del cristianismo. Eso es lo que me preocupa. Le dan más fuerza que el cristianismo son expresiones. Pero para mí el cristianismo es más un cambio de vida, un estilo de vida, es algo más de esencia, de naturaleza. Oh, no está mal, esas expresiones están bien, Claro, pero hay claro. que trabajar más la esencia cristiana. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a pasar a otro renglón porque, wow, ahí hay gente arrepintiéndose, fíjese. Ahí hay una que dice, Señor, te pido perdón por todo lo disparate que enseñé. Otra está diciendo, otra está diciendo, Padre, perdóname hoy, me arrepiento de nuevo. Y entre, ay Dios, ahí hay 4 pastores en línea. Tremendo, corroborando lo que usted está diciendo. Bien, vamos a seguir vamos ahora con la parte, vamos a dar un salto a la parte escatológica, apocalíptica, conectado con las ciencias bíblicas. La semana pasada, usted mató 2 vacas sagradas. 2 vacas sagradas. Usted mató la vaca sagrada del anticristo y mató la vaca sagrada de la bestia. Para poder seguir en ese tenor, usted puede aclarar. Ya usted explicó lo del 666, explicó lo del 616 y habló de los contextos en que cada redactor actualizaba su visión de lo que es el libro de Apocalipsis o Revelación, a sabiendas de que existen muchos Apocalipsis. Usted pudiera aclararnos. Hay 3 puntos que es bueno aclararlos. Primero, estamos esperando a un personaje llamado anticristo, o estamos esperando un sistema, o tenemos que tener una expectativa con la bestia, que le hemos puesto nombre, que fulano, que perencejo, al punto que hay que quemar un montón de libros que ya no nos sirven. Incluso yo recuerdo que mi padre, Elías Paulino, tenía unos libros de un escritor que usted conoció, no voy a mencionar su nombre, de allá del norte de Sudamérica, ya usted sabe de quién estoy hablando, que él decía en sus libros, porque esa era la moda de los 70, que la bestia iba a salir de Moscú, porque Moscú es el ejército rojo. Después vinieron que era de la China, que el anticristo, bueno, ustedes saben, usted conoce todas las teorías que se han formado. ¿Qué debe hacer la iglesia? Porque muchas veces la iglesia entra en ansiedad. Ahora mismo se está pronosticando, no profetizando, que viene una recesión, que va a ser la peor de la historia. Ahora mismo los grandes millonarios, ustedes están mirando las transacciones que están haciendo y están sacando el cash en parte y dejando solo una parte en banco porque se cree, se dice que viene una recesión. Entonces solo unen a la vacuna, al próximo paso, al próximo reseteo, y la gente está con una expectativa, no que el gobierno mundial, desde que yo era niño se está hablando del gobierno mundial, se está hablando de la bestia, se está hablando del anticristo, y usted tumbó la semana pasada esas 2 vacas sagradas. Usted pudiera reafirmar, para entrar a la otra pregunta, ese asunto de la bestia y explicar qué es la bestia en sí y qué es el anticristo. Bueno, hay que diferenciar entre una teología con la exégesis bíblica. Correcto. Y hablemos de la teología de las iglesias fundamentalistas. Yo soy pentecostal, de una iglesia muy pentecostal como la Iglesia de Dios.
pero tampoco estoy de acuerdo con muchas teologías que mi denominación ha sacado, no estoy de acuerdo, porque la teología y la exégesis van diferentes. Una cosa es hacer el discurso teológico y otra cosa es hacer exégesis. La exégesis tiene toda una metodología científica. La exégesis se requiere ir a la lengua original, manuscrito, reconstruir el pensamiento que inspiró ese texto, conocer la antropología griega, semítica, todo eso. La teología es más reflexiva, es tomar un texto bíblico y adaptarlo a mi contexto, que es la hermenéutica. La teología no le importa ir al espíritu de las escrituras, sino que la teología tiene otros ingredientes. La teología consiste en ir más a la reflexión especulativa de acuerdo a la realidad donde está la iglesia sumergida. Son dos campos muy diferentes. Una cosa es el mensaje exegético y otra cosa es el mensaje teológico. Las teologías que usa el mundo pentecostal a mí me dan miedo. Es una teología, sí, producto de una hermenéutica literal. Ay, El teólogo pentecostal, sí. Usted está afirmando que la iglesia pentecostal acude muchas veces al hiperliteralismo. Sí. Uy. Leen lo que dice la perícopa, la metáfora. Si dice 1000 años, pues Cristo va a ser 1000 años gobernando. Si dice cuatro caballos, son 4 caballos. Si dice 10.000, o sea, literalizan colores, monstruos, y no saben que esos son figuras literarias del profetismo. Pero usted le está quitando el milenio a muchos que lo están esperando, el milenio. No, yo creo en el milenio, pero no en forma literaria. Yo sí creo en el milenio. Ahora, mire, déjeme precisar algo, doctor Paulino, sobre el tema escatológico. La escatología del Nuevo Testamento se fundamenta mucho en el Apocalipsis. Ahora, el Apocalipsis no es el único libro que habla de escatología. Está Mateo, sobre todo Mateo 24 y 25. Ahora, también Tesalonicenses. Lo que pasa es que la escatología bíblica, el 70% es de corte apocalíptico. Y ese es un tema muy importante. Y yo he dicho muchas veces en mi clase que el Apocalipsis es un género literario que nació en el periodo intertestamentario. Después del profetismo, es un hijo de la profecía. Y el género apocalíptico nació en tiempo de crisis, en tiempo de dolor, en tiempo de sufrimiento. Cuando el pueblo judío fue perseguido por los griegos Eleusis y después por los romanos. Y cuando el pueblo sufría se preguntaba, ¿dónde está el Dios de las promesas? Entonces ellos inventaron el género apocalíptico para decir que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. El cómo y el cuándo queda disfrazado, simulado por la simbología. Entonces, ahí entra una serie de símbolos apocalípticos que no hay que literalizarlo, prohibido. El que estudie escatología apocalíptica debe aprender a descifrar el símbolo, más no literalizarlo. Y mire, para ser un experto en Apocalipsis tiene que leerse mucho la Cábala, tiene que leerse los midrashim judíos. ¡La Cábala! Sí, tiene mucho de Apocalipsis. Tiene que conocer el Midrash, el Talmud, la Gemara, todo eso. Porque los judíos enseñaron cómo decodificar símbolos. Ellos tienen sus propios manuales. En cambio, nosotros leemos Apocalipsis sin saber de cómo descifrar símbolos, cuando hay todo un entrenamiento para eso. ¿Y sabe qué es el peor pecado de nosotros, los occidentales? Que literalizamos el símbolo 144.000 y punto. Ahora, hay que ver que el género apocalíptico era para garantizar 4 cosas. Cuando hay persecución, sufrimiento, hay 4 cosas que se afectan: la fe, la justicia, el consuelo y la esperanza. Entonces, el género apocalíptico dice, miren, tranquilo, tengan fe, tengan esperanza, sean consolados por Dios y tengan confianza que ustedes van a reinar. Entonces, en base a esa dinámica, hay que decodificar los símbolos. Ahora, por lo menos a mí me da risa, sí le conté a los 8 días el pastor que predicó sobre los 144.000. Y hay 2 números que se repiten, 144.000, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. En el 7 es para los 144.000 judíos y en el 14 para la iglesia. Pero 144, sí, son 2 números diferentes. 144.000 significa todo el pueblo de Israel va a ser salvo y toda la iglesia va a ser salva. Porque el 144.000 es un múltiplo de 12. Correcto. Y por ser un múltiplo de 12 significa totalidad del pueblo o totalidad de la iglesia. Hay que entender el significado. Entonces, lo que
lo que está diciendo 144,000 en el caso del Apocalipsis 14 es que quiere decir que toda la iglesia de Cristo en el número 12 múltiplo 144,000 va a ser redimida, todo. Pero el pastor que no sabe esto va a decir, hay solamente 144,000 se salva. Si solamente hay 144,000 cupos para el cielo, pues yo me quedé sin cupo. Y tampoco el pastor, porque primero, yo creo que los primeros que entran es los apóstoles, más la iglesia permite. ¿Hay cuánto? Mire, más de 2 millones de cristianos murieron por el martirio. Yo creo que ahí se acaban los cupos. O sea, entonces me parece que es una forma muy temeraria. Ahora, hay otra cosa que quiero puntualizar, y esto es importante. Los tiempos. La profecía apocalíptica es totalizante. No se refiere para una época futura especial, se refiere para todas las épocas. O sea, la profecía apocalíptica se va desdoblando. Un ejemplo. Cuando Juan o el autor de Juan escribió el Apocalipsis, no estaba pensando en Hitler, no estaba pensando en Fidel Castro, no estaba pensando en Benito Mussolini, no estaba pensando en otras bestias que nosotros la tenemos como candidatas a bestias. Estaba pensando en su propia bestia, que era Domiciano, porque el contexto del libro del Apocalipsis fue en la segunda persecución de la bestia que llamó Domiciano, porque él fue emperador entre los años 81 y 96, y a partir del año 91 inició una cruel persecución contra el cristianismo, donde él fue el que institucionalizó las persecuciones, aunque la había fundado Nerón. Ahora, entonces, en ese, yo ya lo dije al 8 días, en ese entonces, los nombres de las personas estaban con valor numérico, porque no había números arábicos. Entonces, una letra tenía un significado, un número, un valor numérico. Entonces, el nombre de Domiciano sumaba 616. Y ese es el papiro original del número de la bestia. Después apareció otro nombre de bestia, porque el copista fue cambiando la bestia de acuerdo a su contexto, a la bestia de turno. Domiciano enfrentó, Juan se enfrentó a Domiciano. Después, otro copista que copió Apocalipsis 13 le tocó otra bestia y le cambió de número. Fue 666, otro fue 770. ¿Qué es lo que significa? El Apocalipsis nunca absolutiza una bestia, sino que habla de todas las bestias que tiene que vivir la iglesia. ¿Me van a entender? O sea que la profecía apocalíptica no es para el último de los tiempos. Siempre el espíritu profético del Apocalipsis es pertinente en cualquier siglo donde el cristianismo viva las persecuciones. Wow. Wow. Tremendo, tremendo. Maravilloso. De modo que la iglesia tiene que entender que no podemos literalizar ni acudir al hiperliteralismo para la interpretación de Apocalipsis, sí, como está ocurriendo actualmente. O sea, usted dijo algo que en transmisiones me lo he reservado, y es que el Apocalipsis, aunque se escribió para una época específica, y muchas de esas cosas ya pasaron. Hay gente que no entiende eso, que ya muchas de las cosas de Apocalipsis, la mayoría ya pasaron. Entonces usted acaba de decir que el Apocalipsis se presta en interpretación profética a diferentes épocas de acuerdo al contexto teológico, cultural que existe. Una aclaración, doctor Bonilla. Sería importante que usted aclare que las escrituras ni son premileniaristas, ni son postmileniaristas, ni son pretribulacionistas, ni son medio tribulacionistas, ni tampoco son posttribulacionistas, sino que esas fueron escuelas formadas, escuelas de pensamiento, formadas por hombres, especialmente en la época medieval, para contrarrestar, o sea, que fueron incluso intencionalmente ideadas para crear una contrarreforma. Pero muchos hoy toman esas escuelas como que fue Dios que las inspiró y que Dios bajó del cielo y dijo, la posición que yo tengo es esta y esta. Entonces tenemos
una controversia, o como dijo un amigo mío, un sancocho dentro del mismo pueblo evangélico, porque unos son pretribulacionistas, otros medio tribulacionistas, otros son posttribulacionistas, otros creen en el traslado parcial, otros hablan de un rapto inventado, otros hablan, claro, escrituralmente hay un arrebatamiento, pero entre todo eso, esas escuelas lo que han venido a traer confusión, enredo, división entre las iglesias, entre las denominaciones, entre el pueblo de Dios. ¿Qué usted tiene que decir de esas escuelas? Porque muchas veces le enseñamos a la gente que esas escuelas fueron escuelas inventadas conforme a un pensamiento teológico, pero que la Biblia no habla de pre, ni de medio, ni de post, ni de nada de eso. ¿Qué usted tiene que decir de esto? Mire, mi querido amigo y doctor Paulino, aquí se acrecientan más mis preocupaciones. Estas escuelas, aunque nacieron en la antigüedad también, pero tuvo mucha fuerza con el fundamentalismo y el dispensacionalismo norteamericano. Correcto. Finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Porque ya Europa no va por esa línea. El cristianismo, la teología católica y protestante europea y evangélica es por otro lado. Es mucho Correcto. más académica. Eso hay que reconocerlo. 90%. Ahora, sí, ahora el tema es que estos grupos religiosos dispensacionalistas fundamentalistas han creado un sancocho, una fanesca, no sé cómo llamarlo. Y una fresca, así mismo. ¿Cómo se llama ese plato rico puertorriqueño? No sé si en lo primero se come. Mofongo. Mofongo. De todo. Mofongo con mondongo. O mondongo, mofongo. Se ha creado Sí. un mofongo, un sancocho teológico donde han construido un monstruo llamado Frankenstein con una mano de un cadáver, la cabeza de otro cadáver y se construyó el monstruo. Y le hemos dado vida. Entonces, ¿qué pasa? Hemos construido una teología escatológica literal tomando de cada libro un pedazo. De Apocalipsis, de Tesalonicenses, de Mateo, de Daniel todavía y se ha construido su Frankenstein. Pero cuidado, yo me río cuando hablan de... Voy a dar dos ejemplos que usted lo mencionó. El anticristo. ¿Fundamentan el anticristo con el Apocalipsis, sí o no? ¿Lo fundamentan? Así es, así es. Permítame decir a los que nos están escuchando, y apuesto, mire, apuesto lo que sea, desafíenme. Voy a ser fuerte, pero el término anticristo no está en Apocalipsis, no está ahí. ¡Ay, lo dijo! No está, ¡Lo dijo! No está. Lo dijo. Lo dijo. Repítalo. El término anticristo, ¿cómo es? No está en Apocalipsis. Ay, Dios mío. Yo lo he revisado 50 mil veces. ¿Y qué significa anticristo en griego? Anticristos. Viene de dos raíces griegas. Anti es una preposición que significa opuesto, contrario o enemigo. Y Christos significa de Cristo. Entonces, el término anticristo no está por ningún lado en los 22 capítulos de Apocalipsis. Lo que habla el Apocalipsis es la bestia, que se refiere al poder político romano, que es diferente. ¿Sabe dónde está el término Apocalipsis? Figura como 4 o 5 veces en todo el Nuevo Testamento y es exclusivo de Juan. Está en la primera de Juan y en la segunda de Juan. Y pare de contar. Sí, wow. Lo digo con exactitud, sin miedo, a ser refutado y a dar la cara por esto. Entonces, y yo he revisado eso, y eso para cualquier biblista lo sabe y lo dice. Va a decir lo mismo que digo yo. Entonces, han construido un anticristo en Apocalipsis cuando no está esa figura, no está ahí. No está. Es un hecho más exclusivo de Juan. Y también hay que ver el contexto de Juan. Cuando Juan usa los 4 veces en la primera de Juan y en las cartas de Juan, en la primera carta de Juan y en la segunda carta de Juan, el término anticristo no se refiere a un diablo, se refiere a los enemigos de Cristo. ¿Cómo? Los enemigos, que o sea, no es un solo hombre, no es un solo hombre. No, porque también hay 2 veces que aparece la palabra anticristoi, y el término anticristoi significa enemigos de Cristo, en plural. Entonces hay que hacer la exégesis correspondiente. Entonces mira lo que han sacado. Han sacado un texto fuera de contexto para un tremendo pretexto teológico. Y qué mal que ha hecho esto. Ese es un ejemplo.
Otro ejemplo hay, usted me hizo un segundo comentario, no sé cuál fue el que, bueno, se me olvida, también habló del anticristo y también se refirió a otro tema, aparte del anticristo. Sí, de las escuelas, las escuelas de ideología, de ideología acerca de la segunda venida de Cristo, que eso no fue. Es otro tema. El tema, hay otro tema. Usted me está picando mucho la lengua, mi amigo. No, porque es que se dicen, no, que tú eres pretribulacionista, que soy medio, que soy post, que soy amilenialista, premilenialista, postmilenialista. O sea, hay que enseñarle a la gente que eso, la Biblia no habla de eso, que esos son inventos de los hombres e impuestos como dogma, como doctrina. Y claro, claro, usted sabe bien que todo sistema tiene que tener una base y defender esa base, aunque se sepa la verdad. Eso es lo que nosotros aquí creemos y eso es lo que enseñamos. Yo estaba en una reunión de pastores y un pastor líder me pregunta de un versículo y él dice, yo quiero que usted explique el versículo. Explico el versículo en cuestión de 2 minutos, menos quizás, pero uno de los líderes que no estaba de acuerdo con el otro pastor dijo, tenemos que seguir lo que dice el manual. O sea, no es la correcta interpretación de las escrituras, sino lo que dice el manual se convierte en mucho más importante que la correcta y propia interpretación de las escrituras. Entonces, por eso le pregunto que aclare lo de las escuelas de interpretación, que eso no es bíblico, que eso no es escritural, que eso fue el hombre que lo inventó. Mire, doctor Paulino, esto me preocupa porque hay otro ejemplo y voy a contestar en base a ejemplos. El término del arrebatamiento. Las teologías hiperliteralistas o las escuelas hermenéuticas, porque no son exegéticas, no le importa qué dice el griego, qué dice el papiro, no. Van a las interpretaciones en base a textos mal traducidos a veces. Entonces, las escuelas de interpretación, hermenéuticamente hablando, conservadoras como nuestras iglesias, hacen un sancocho, un Frankenstein, tomando retazos, pedazos de cada libro. Eso en exégesis no procede. En exégesis científica, cuando usted habla con un teólogo pentecostal, hace un sancocho. Le toma por acá y construye su muñeco en base a diferentes piezas. En exégesis, ese procedimiento no es técnico, no es profesional. Cuando se hace teología bíblica de la exégesis, se contempla desde cada libro. O sea, cada libro del Nuevo Testamento es diferente al otro, porque cada libro tiene su propia teología. Hay 27 libros del Nuevo Testamento con 27 escritores diferentes, con 27 preocupaciones teológicas diferentes, con 27 teologías diferentes. Aunque apuntan lo mismo, pero hay diferencias. Entonces, unen un pedazo de Romanos con un pedazo de Daniel y un pedazo de Apocalipsis y construyen. Un ejemplo, el arrebatamiento. Otro ejemplo puntual. El Apocalipsis no habla del arrebatamiento por ningún lado. ¿Pero cómo va a ser? Pero, espérese, un momentico, deténgaseme ahí. Ay, Dios mío. El Apocalipsis no habla del arrebatamiento por ningún lado. Porque toman el capítulo 4, versículo 1. Después de esto, oí una voz que me dijo, sube acá. Y yo he escuchado predicadores decir que eso ahí representa el arrebatamiento. Aclare, traiga luz, ilumine a ese público que usted ha alborotado. Yo sé que están conectados toda su gente de Sudamérica también, porque ahora en esta transmisión se pasó ya, superó la semana pasada. Entonces, tenemos más de 1,100 personas en vivo conectados, escuchándolo a usted. Aclare eso, porque usted va a hacer que este fin de semana la gente le esté preguntando a los pastores de que si Apocalipsis habla o no habla del arrebatamiento. Aclare ese punto, por favor. Bueno, yo soy biblista y vamos al tecnicismo de las lenguas con que se escribió el Nuevo Testamento, que fue en un griego antiguo, clásico, con letras mayúsculas, sin signo de puntuación ya.
hablemos de dos palabras que la gente tiende a confundir. La segunda venida de Cristo con arrebatar. La segunda venida, como la palabra segunda venida no existe en griego. El griego nunca dice cuál sería la segunda venida, sería la palabra deuteros, parusia. Entonces, la palabra que se usa para hacer referencia a la segunda venida de Cristo es parusia, que muchos lo ven como la parusía. Parusia o parusía se puede traducir como venida, llegada o también presencia. Presencia. El catolicismo romano usa el término parusía como la presencia constante de Cristo en el seno de la iglesia. Para unos grupos evangélicos, como nuestra iglesia, usa la parusía conectado como un futuro, como una posible llegada, una segunda llegada. También el parusía tiene más de 20 posibles palabras de traducción. Puede significar venida, llegada o presencia constante. Entonces, el Apocalipsis habla de una presencia sublime de Cristo, que se ha traducido como segunda venida de Cristo. O sea, está diciendo el Apocalipsis está consolando a una iglesia que estaban matando en la época de Nerón, de Domiciano. ¿Cuántos cristianos murieron? Entonces el autor del Apocalipsis está dando consuelo, garantizando la fe, garantizando la justicia, la esperanza a una iglesia sufriente en el año 95. Está diciendo: tranquilos cristianos, que Cristo está en su presencia, y su presencia se va volviendo cada día más real, más fuerte, y habrá un futuro donde la presencia es culminante, pero ya está aquí, ya su presencia está real y su presencia se vuelve visible cada día. Jamás aparece la palabra arrebatar. La palabra arrebatar aparece en Tesalonicenses y en Mateo, en la sección católica. Y la palabra arrebatar es harpazo, harpazo. El término harpazo, el verbo harpazo, en la literatura clásica griega nació para hacer referencia a las aves de rapiña. También la palabra harpazo, viene el águila de un harpazo. Entonces, el término harpazo significa que el águila arrebata con fuerza. Y es más, siempre harpazo hacía referencia a aves de rapiña. Un ejemplo, en Filipenses 2, capítulo 6, si la memoria no me falla, cuando Pablo dice, y ya hicimos referencia al himno, y Cristo se hizo hombre. No, Cristo se despojó de la condición divina y no se aferró como ave de rapiña. Claro que las traducciones no dicen ave de rapiña, pero ahí el verbo sí está. En Filipenses 2:6 sí está la palabra harpazo, cuando dice que Cristo no se aferró a su naturaleza divina como cosa que aferrarse. La palabra aferrarse es harpazo. Ahí está harpazo. Quiere decir que no se aferró a su condición de Dios como ave de rapiña. Entonces, vamos a Tesalonicenses. El Pablo está diciendo que Cristo siempre se aferra a su iglesia. Tampoco quiere decir directamente que la toma y se la lleva a otro lado, no, sino que la aferra y la protege. Entonces, puede significar también, sí, puede significar que agarra la iglesia, o también puede ser que la protege como ave de rapiña, porque un águila protege a su cachorro, aunque permanezca en el nido. Entonces, ahora, las traducciones de lenguas antiguas a lenguas modernas son muy subjetivas, son muy complejas. Lo que pasa es que los teólogos escatológicos se aferran de una posible traducción y hacen doctrina y no ven las otras posibles significados. En cambio, el exégeta ve todas las posibilidades. O sea, usted está diciendo, mire, aquí yo tengo un libro que usted lo tiene, no lo voy a mostrar para evitar, es un libro muy conocido. En la página, bueno, no voy a decirle el número de la página, él dice, te puede explicar todo, porque usted sabe también que toman Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, te guardaré de la hora de la prueba o de la tentación, ¿verdad? Ok. Él dice, si la palabra te guardaré se refería a los creyentes del siglo XXI, es inconcebible que nuestro Señor Jesucristo
le estuviera informando a la iglesia perseguida del siglo I que 20 siglos después, la iglesia, 20 siglos después, la iglesia no sufriría persecución gracias a un rapto pretribulacional inventado. Oiga esto, a un rapto pretribulacional inventado. Y da los nombres ahí por la mayoría de los creyentes del siglo XIX. Y aquí él detalla y dice que muchos creyentes actualmente, como el coro que dice, mi alma volará, van a salir volando. Entonces, las películas, los cuadros, la pictografía, los iconogramas han hecho mucho daño. Porque la gente cree literalmente que vamos a salir volando. Hablan de rapto y la Biblia no habla de rapto, la Biblia habla de arrebatamiento. ¿Qué usted tiene que opinar acerca de eso, distinguido? Porque no quiero mencionar al autor para conservar la ética. Yo iba a mostrar el libro, pero dije, no lo voy a mostrar. Ya usted sabe de qué yo estoy hablando. Y él desmenuza el Apocalipsis de arriba a abajo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Hasta el último capítulo, perdón. Bueno, excelente. Porque toda esa doctrina del milenio, la pretribulación, todo eso, el premilenio, el postmilenio, es todas lecturas hermenéuticas que condicionan al texto a la experiencia del lector. Pero no significa la verdad de la Biblia, no significa eso. Y lo dijo bien, eso fue acomodado cuando apareció el famoso Nelson, creo que inventó el dispensacionalismo, y el fundamentalismo cogió el dispensacionalismo y lo acrecentó. Y mire, increíble, usted fue a Europa y nunca va a encontrar estas doctrinas en ninguna iglesia. Estas doctrinas son más en América Latina, de corte americana, centroamericana, del Caribe y nuestra. Es de corte americano, de los misioneros americanos, de nuestras denominaciones conservadoras. Usted no va a encontrar eso en Europa en ningún lado. Bueno, ¿qué hacer con esto? Nos toca, doctor Paulino, educar a nuestra gente. Y una de las, no sé, usted sabe que estoy haciendo con el servicio una traducción de la Biblia, la nueva traducción de la Biblia que se llama la TCB, la traducción contemporánea de la Biblia, y estamos cambiando todo eso. Y permíteme hacer una cuña. Ya hemos traducido 12 libros, está en los que quieran ingresar a la página web, pueden descargar gratuitamente los 12 libros traducidos, que está en www.proyectoevangelio.org. Ahí lo pueden descargar gratuitamente. Y eso se está cambiando, porque sí hay que hacer traducciones frescas, hay que hacer nuevas traducciones de la Biblia, mucho más contemporáneas en base a la verdad de la exégesis, no de las hermenéuticas. Vamos a poner, cuando termine el programa, mándeme el link para ponerlo arriba de este video. Estamos transmitiendo vía Zoom por Facebook Live y luego lo vamos a subir a YouTube para que la gente tenga acceso a esa nueva traducción que es más contemporánea, que es más actualizada y que se adapta más a lo que es el tiempo presente en la lectura, estudio, investigación e interpretación de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a terminar con dos preguntas. Ya nos queda poco tiempo, no queremos alargar ni cansarnos. Ahí han entrado. Ay, ahí escribieron dos personas que si este es otro evangelio. Que si este es otro evangelio. No. El doctor Yatensi Bonilla está explicando. Ahí le mandé a su WhatsApp. Ok, perfecto. Para que lo ponga. Perfecto. Lo vamos a poner, terminando el programa, lo vamos a poner arriba del video, que lo va a ver mucha gente. O bueno, ya lo está viendo una gran multitud. Y solamente estamos viendo los que están directamente relacionados con mi persona y su persona, ¿verdad? Que son más de 1000 personas conectadas en vivo en este momento.
La semana pasada casi llegamos a los 1000, pero esta vez superamos las 1000 personas conectadas en vivo. Entonces vamos a finalizar con dos dice la pastora la pastora Amparo López de Nova. ¿Pueden amanecer, doctor? No. Ahí, el tiempo, los videos largos la gente normalmente no los ve. Nos quedan pocos minutos. Vamos al punto. Oiga bien. Dicen ahí que hay 1070 conectados. Dice, aquí yo veo 1110. Bueno, no sé, es que es diferente. Bueno, ahí marcó ahora 1200 y bajó de una vez. Bueno, el caso es que hay más de 1000 personas conectadas. Doctor, aclárenos un punto. ¿Qué es lo correcto con respecto a que nuestras denominaciones han diferenciado y han puesto en dos partes arrebatamiento y segunda venida? Y usted acaba de decir algo muy poderoso como biblista. ¿Cómo podemos enseñarle correctamente a la iglesia del tiempo presente, fuera de dogma, la perspectiva correcta de las escrituras con respecto a la venida de Cristo? Miren, hay otro problema técnico sobre la concepción del tiempo en español o en inglés. Es diferente la concepción del tiempo en lenguas muertas, bíblicas. Y esto es importante que lo explique. En inglés o en español, en portugués, italiano, francés, para nosotros hay 3 bloques de tiempo. El pasado, que ya pasó, nada que ver con ahora. El presente es el ahora y el futuro, que todavía no llega. El futuro está lejos, no llega. O sea que tenemos 3 pedazos de tiempo. Pasado, pasado. El ya, pero todavía no. El famoso ya, pero todavía no. El presente, que está divorciado del pasado y del futuro. Y el futuro, que todavía no nos llega. Así pensamos en español. En griego, en hebreo, no es así, ni en latín. No. El latín es muy sabio, que es hijo del griego. El latín habla de tiempos infectum y los tiempos perfectum. Para ellos, el pasado es un tiempo que pasó, pero dio como resultado el presente. O sea que para el griego y el latín, el presente, lo que estamos viviendo ahorita, es fruto del pasado. ¡Qué inteligente! El pasado nos condiciona el ahora. Y el futuro, cuidado, el futuro no es ajeno al presente. El futuro ya se está viviendo. Cada minuto que pasa, por lo menos en media hora es futuro, pero yo ya estoy acercándome al futuro. O sea que el futuro siempre está cercano al presente. Yo estoy viviendo el presente y el presente ya me está llevando al futuro. O sea que el futuro está ligado al presente. Trasladémoslo al Apocalipsis. Cuando el Apocalipsis habla de la venida de Cristo, no está diciendo que la venida de Cristo está lejos. No, la venida del Cristo ya está condicionada con el presente. O sea que habrá un momento que se haga mal visible de sí. Y ellos no usan la palabra venida, no. El griego usa parusía, que algunos diccionarios lo han traducido como venida. Es posible, pero otro diccionario más científico lo traducen como presencia. O sea que la palabra venida es mucho más del castellano. La palabra presencia es más cercana al original griego, porque la palabra venida o presencia en el griego es parusía, y parusía significa presencia sublime. Entonces, estamos hablando que la venida de Cristo no es algo futuro, es algo que ya se está dando. Ya hay un Cristo presente. Que ya se está dando. Sí, sí. Que habrá un futuro escatológico que se perfeccione, sí. Que va a existir la consumación, sí. Pero cuando usamos un lenguaje peligroso que dice, todavía Cristo no viene, está viniendo, va a llegar en un futuro, eso puede ser peligroso porque está invitando que la iglesia sea pasiva, que se crucen de brazos, Cristo no llega, no hago nada, haré algo cuando llegue. Eso es una herejía. Entonces, la presencia de Cristo, su venida, ya me está interpelando, me está tocando para que yo haga algo. Entonces, ese es el lenguaje. Ahora, hoy hay otra cosa.
Yo no estoy de acuerdo porque la escatología nuestra, fundamentalista, han divorciado, han creado dos teologías diferentes, del rapto con la venida de Cristo. Y hablan de dos eventos separados. Una cosa es el rapto y otra cosa es la venida. No, exegéticamente lo mismo, porque Pablo es el dueño de la patente del rapto. Cuando Pablo habla de harpazo, está hablando de la venida de Cristo. En lugar de usar parucía, usa harpazo. Entonces quiere decir que Cristo con su presencia nos rapta, nos toma. Nos toma. O sea, que usted está afirmando por la Biblia de forma correcta, exegética, bíblica, que no son dos eventos, sino que es uno solo, pero el dogma ha hecho dos eventos y ha fabricado dos teologías de un solo evento. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Bueno, yo discrepo con el dogma, yo discrepo con los teólogos. Yo voy a lo que me diga la escritura en las lenguas originales. Yo voy a la exégesis científica. A veces yo he tenido problemas por eso. Para Pablo, la venida de Cristo es un harpazo. Es como arrebatarnos. Para el autor de Lucas no usa harpazo, usa parucía. Entonces yo tengo que contemplar que entre el autor de las cartas, entre Pablo y Juan de Apocalipsis, hay dos maneras de entender la venida de Cristo. Para Pablo, la venida de Cristo es un harpazo. Para Juan es una presencia. Entonces son dos teologías diferentes escatológicas que no se oponen, pero sí se complementan. Entonces yo no puedo mezclar las dos teologías en una sola escatología. Tengo que contemplar la escatología de Juan con la escatología de Pablo. Eso es lo que me dice la exégesis científica. Uy. Distinguido, vamos a cerrar con esta pregunta y vamos a dar el anuncio. Ya este jueves a las 9 de la noche, los que se inscribieron adelante tienen preferencia, aclaramos. Hemos reducido, queríamos por lo menos 1000 personas, pero no todos han cualificado y el programa que tenemos son 6 módulos. Rectificamos 6 módulos y vamos a dar el primer módulo de 4 semanas. Este jueves empieza. Algunos pastores nos han llamado que quieren ingresar con su equipo personal. Claro, el staff tiene la preferencia y el privilegio. Y al final vamos a aclarar eso. Yo quiero que usted aclare una pregunta muy capital. Sabemos que el relato de Adán y Eva es un relato teológico. Capítulo 3, especialmente capítulo 3 del libro de Génesis, el libro de Berechí. Como es teológico y no es histórico, usted puede ya y con esta pregunta cerramos y vamos a aclarar el anuncio de, no es diplomado, es certificado. Los participantes van a recibir un certificado, tanto de Semisub como de BCC Adonai Elohim. Entonces, puede aclararnos en el capítulo 3, que es de corte teológico, no histórico. ¿Cómo podemos explicar el asunto del pecado? Porque acuérdese que alguien que usted conoce se inventó el pecado original. El pecado original. ¿Cómo podemos conectar la historia, las ciencias bíblicas y la exégesis con el relato del capítulo 3 de Génesis? ¿Y de qué entonces nosotros, para que el pueblo sepa, de qué es que tenemos que arrepentirnos? ¿De qué es que nos vamos a salvar? Y en tercer lugar, si la vida eterna es temporal, es por un tiempo, es permanente o es pasajera. Con eso cerramos, doctor. Mire, voy a decir algo muy atrevido, pero ojo, los invitamos para este jueves. Sí, este jueves a las 9 de la noche, hora de Nueva York, y 8 de la noche, hora de Ecuador. Mire, voy y puede ampliar un poquito más si alguien quiere entrar. Vamos a dar 6 con cada jueves, va a ser una conferencia picante sobre temas así, para enamorar a los que siguen estudiando ciencia bíblica. Claro, claro. Pasemos a la respuesta a la pregunta. Génesis 3 no está hablando
históricamente de cómo fue el pecado. Lo está hablando psicológicamente. Eso va a ser, ¿Cómo? ¿sí? El origen, o sea, el autor de Génesis 3 está hablando del origen psicológico del pecado. Dios mío. Para mí, Génesis 3 es una obra maestra de psicología pura sobre el origen del pecado. Uf. En la figura, en la metáfora de la serpiente, la culebrita. Espérese. Espérese. ¿De qué metáfora usted está hablando? Porque tenemos videos en nuestro poder y audios donde ministros dicen que Dios fue que puso a hablar a la serpiente, que no podemos limitar el poder de Dios porque literalmente la serpiente habló y que Dios fue que hizo que la serpiente hablara. Y usted acaba de decir que es una metáfora, que es un merismo, que se usan figuras de retórica, figuras literarias, figuras de dicción en ese relato. ¿Cómo usted dice eso? ¿Cómo usted dice que es una metáfora? Si muchos han dicho, la serpiente habló y yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Aclare eso, por favor. Mire, bueno, eso sería para el jueves. El jueves. Ahí lo vamos a hablar, ahí lo vamos si quieren. Mire, lo que quiere mostrar el autor es el origen psicológico del mal. Quiere presentar que el pecado tiene dos dimensiones. La primera dimensión es que se presenta como un bien subjetivo, apetitoso, que suple mis necesidades personales. Pero tiene la otra cara, que es un mal objetivo. Entonces, está diciendo que para que una persona peque es porque el pecado me da satisfacción, supuestamente responde a mis necesidades, porque el ser humano es un ser necesitado por naturaleza, por eso pecamos. Y mire el diálogo de la serpiente con la mujer. ¿Cómo hizo la serpiente que la mujer pecara? En un diálogo profundamente psicológico. Despertó en la mujer necesidades humanas. Dijo, mujer, mire, mujer, no le vamos a mentir. ¿Usted le gustaría conocer el bien y el mal? Sí. Entonces, ¿cómo ese fruto? Entonces la mujer dice, no. Dios me dijo que de ese fruto comiera. La mujer despierta, perdón, la serpiente despierta en la mujer necesidades primarias, humanas. Y una necesidad humana es el deseo del conocimiento. Entonces, la serpiente apela a su necesidad y la mujer termina comiendo del fruto y sacia sus necesidades. Pero objetivamente resultó la pesadilla. No quiero hablar más de eso vengan el jueves. El jueves. Vamos a hacerlo el jueves. Vamos a hacerlo el jueves. Entonces, hablar un poquito sobre la construcción de Génesis. Los 11 primeros capítulos del diluvio, todo esto de la ciencia bíblica. Vamos a hablar de eso. Qué bueno. Bueno, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Mire, aquí yo tengo más de 200 preguntas porque en los chats están comentando los estudiantes. No puedo hacerla, ya el tiempo se nos acaba. Los que no se han inscrito, doctor Bonilla, háganos una aclaración porque tenemos un montón de gente que estamos depurando que no son pastores. Si el certificado va a ser exclusivo solo para pastores o si lo vamos a ampliar. Porque yo no quiero cargar aquí con una responsabilidad o como se llama, con culpa y vergüenza ajena. Haga esa aclaración. ¿Será exclusivo para pastores o se va a ampliar? ¿Cuál de las dos? Bueno, va a ser... Tenemos, en lista, depurados, 380 pastores, o sea, con credenciales, que son pastores titulares de iglesias. Pero tenemos más de 500 personas, que no podemos entrar a todas, que son copastores, asistentes de pastores, diáconos, líderes, lo que se llaman las famosas sociedades, presidente de damas, presidente de jóvenes, presidente de niños, presidente de diáconos, presidente de Dorca. Bueno, usted conoce toda esa renguileta. ¿Qué hacemos si el cupo solamente es para 500 y solamente ya tenemos cupo para 125 personas? O los cogemos solo pastores
en este módulo número 1, que va a durar 4 jueves y empezamos ya pasado mañana. Eso está caliente. Ya desde las 8:30 hora de Nueva York, 7:30 hora de Ecuador, nos vamos a estar conectando vía Zoom. ¿Qué hacemos con esa gente? Dígame. Bueno, usted es el que manda, pero sí, si me pides la sugerencia, sí sería bueno ampliar porque hay muchos que no son pastores principales, pero viven de la pastoral y quieren aprender. También ampliémoslo para copastores, asistentes, maestros, porque hay muchos maestros que quieren saber esto. Entonces, bueno, yo soy de la idea de ampliarlo, que usted es el que manda. Bueno, ¿cómo es? Espérense que aquí está la coordinadora, que está bien. Ok, ok, pastores, los asistentes de los pastores y maestros. ¿Está bien así? Pues, Sí, usted sabe que tengo aquí de frente, usted sabe aquí. a la jefa. Claro. Obedézcale a ella, obedézcale. No. Ella aquí, yo obedezco en esa parte. Yo cumplo Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo cumplo, ella me está diciendo pastores, asistentes de pastores y maestros. O sea, que el que no es maestro, cuando completemos el cupo, hasta ahora de 500, nos quedan 125 cupos, a menos que el Eterno haga un milagro y lo ampliemos. Pero hasta ahora son 500 para evitar el tumulto. El jueves estará coordinando y siendo el maestro de ceremonia el doctor Domingo Pino, quien es pastor y apóstol allá en el Bronx, de la CCA Church, Centro Cristiano de Adoración. Él va a estar dirigiendo a cargo todo lo que es las preguntas al final, bueno, todo lo que es la ceremonia de la primera noche de este certificado en ciencias bíblicas, exégesis e interpretación. Ya ustedes saben con qué viene el doctor Yatensi Bonilla. Llame o escriba, oiga, ponga su foto ID. Tenemos más de 250 personas que ni nombre han puesto y quieren que solamente por el teléfono se le inscriba. El número está puesto. 347, bueno, está puesto. El número que está ahí, hay 2 secretarias que están tomando notas, están tomando datos. Así que vamos a esperar el jueves a que el doctor Yatensi Bonilla, desde las 9 de la noche a las 11 de la noche, nos explique de forma amplia y habrá media hora de preguntas. Así que no se pierda esto, pastor, con sus líderes, sus asistentes, maestros. Los que son maestros no pueden, usted ha ampliado esto, aquí se va a armar la de Villadiego. Así que esto está bueno, esto está bueno. Y le vamos a dar, oiga bien, a las primeras 20 personas que llamen a la doctora y de que él para el instituto, oiga bien, solamente 20, le vamos a exonerar la inscripción, solamente 20, no queremos más. Las primeras 20 personas que en la próxima hora llamen a la doctora y de que él al 917-417-5258, le vamos a exonerar la inscripción del Instituto Bíblico. Solamente por ahora el Instituto Bíblico. Así que solamente 20 personas le vamos a dar el privilegio de poderse inscribir sin pagar la cuota de inscripción. Así que aproveche en la próxima hora y llame a la doctora Idekel al 917-417 por WhatsApp 5258. Doctor Yatensi Bonilla, ¿qué palabras usted de despedida le da a este público? Bueno, una cosa que si yo volviera a nacer de nuevo, volvería a ser biblista y estudiar ciencias bíblicas. Eso llena mi vida porque es conocer la verdad sobre Dios en la Biblia. Amén, amén. Amados, no se pierda este manjar el jueves próximo a las 9 de la noche, jueves 21. 4 jueves, primer módulo. Shalom, shalom. Gracias y paz. Bendiciones, un gusto. Doctor, bendiciones. Amén. Gracias y paz. Shalom, shalom.